Lo que ocurre es que lamentablemente en nuestra desesperación comenzamos a dejar a un lado el trabajo que tenemos que hacer y no le damos las herramientas al Espíritu Santo para que Él tenga las herramientas para hacer el trabajo que Él va a hacer. Y usted dirá, pastor, entonces el Espíritu Santo depende de nosotros. Bueno, el Espíritu Santo no depende de nadie, pero la Biblia dice que la gente se salva por la locura del Evangelio. ¿Y cómo van a escuchar si nadie le predica? ¿Y cómo no le van a predicar si no los enviamos? Alguien tiene que salir, alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar y dejar que el Espíritu Santo haga el resto de la obra, y tenemos que darle el mensaje correcto. Y el mensaje correcto muchas veces confronta, muchas veces duele, muchas veces molesta, pero no es mi trabajo convencerte, ni yo aguar el mensaje para tratar de quedar bien contigo. Es yo darle la herramienta al Espíritu Santo para que cuando tú lo escuches en tu corazón haya una verdad que el Espíritu Santo pueda usar de convencerte de la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. No necesito que aplauda ni que celebre, pero si piensa hoy, si usted piensa conmigo hoy, tenemos una iglesia pensante que se atreve a decir la verdad, que se atreve a hablar, que se atreve a hacer contraste. El problema más grande de la iglesia en el día de hoy es que quiere ser políticamente correcta. Ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia no son los hombres que han pecado. La iglesia sobrevive a cualquier hombre que peca, porque la iglesia no está basada en ningún hombre que peque o no peque. La iglesia lo que no va a sobrevivir es si la iglesia comienza a bajar el estándar, y la iglesia simplemente por quedarle bien y caerle bien a todo el mundo comienza a ceder a los valores que no podemos ceder. Y eso es donde la iglesia tiene que permanecer firme. Ahí es que le damos la herramienta al Señor para que comience a trabajar en la vida de las personas. Y yo no sé, ¿verdad? A lo mejor si usted está viendo nuestros mensajes, mis mensajes en los días pasados, yo no sé si es la edad. Yo no sé si es la edad, pero no podemos seguir con paños tibios. No podemos. No se puede. Ni en la iglesia ni en nuestra sociedad. Punto. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que hablarlo. Alguien tiene que pararse firme. Punto. Y se lo advierto una vez más a todos ustedes y los que nos ven, porque yo sé que tengo muchos seguidores en secreto, como Nicodemo. Pero ven y da la cara aquí conmigo, que las cámaras te cojan aquí también de vez en cuando, para que no haya problema. O sea, es momento de que la iglesia haga su trabajo y dejemos que el Espíritu Santo haga el de él. El mensaje del anticristo no es el que salva. El mensaje que salva no es que si te van a ponchar el 666 en la cara, en la mano, y que si no vas a poder comer. Ese no es el mensaje que salva. El mensaje que salva es que 2000 años atrás Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, y allí fue condenado el pecado, allí fue condenado el enemigo, y que Él vino a redimir y a salvar tu vida, punto, y se acabó. Y si eso es lo que predicamos, entonces le damos al Espíritu Santo los ingredientes que Él puede usar para convencer a todo aquel que lo escuche. Punto. Los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Los primeros que tenemos que rechazar la vieja vida somos nosotros. Los primeros que tenemos que rechazar el ayer somos nosotros. Y tú dependes de la persona del Espíritu Santo para que puedas entender que aunque vives en este mundo y todavía estás lidiando con los problemas de este mundo, la obra del Espíritu Santo en tu vida está completa y en progreso y en proceso de perfección. Y es el Espíritu Santo que comenzará a hablar a tu vida. Déjame leerte una porción más, bastante larga, para darte un segundo punto en el día de hoy. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Y vuelvo y repito, hoy, los miércoles, venimos a estudiar un poco la Biblia, pensamiento un poquito más profundo de lo que hacemos los domingos en la mañana. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que tú no andes conforme a la carne, que no quiere decir conforme a pecado, sino necesariamente, sino quiere decir utilizando las mismas herramientas de la carne. Tú no puedes pensar y seguir pensando con tu mente, tú no puedes seguir pensando con tus pensamientos viejos, tú tienes que comenzar a vivir bajo los pensamientos del Espíritu. Dice en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la ¿qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No voy a seguir leyendo, pero mira lo que dice aquí. ¿Cuál es la labor? Si vemos estos versos, una de las labores más grandes del Espíritu Santo cuando tú entregas tu vida al Señor es dejarte saber que tú eres un hijo de Dios. Ahora, presta atención. Claramente el apóstol Pablo hace una diferencia entre dos tipos de mentalidades. O vives bajo la mentalidad de esclavo, o vives bajo la mentalidad de hijo. Y el que no vive por el Espíritu Santo vive con la mentalidad de esclavo. Un esclavo es alguien que está sujeto a alguien que tiene autoridad sobre ellos. Y es diferente servirle a tu opresor que servirle a tu padre. A los dos hay que servirle. Al padre se sirve por amor. Al mundo y al enemigo se sirve por obligación. No quiere decir que tú no vas a rendir servicio al Padre. Lo que pasa es que hay una diferencia entre rendir servicio por amor, porque es mi Padre, versus servir a mi Padre por temor. Servir a mi Padre por miedo. Servir a mi Padre simplemente por miedo a que me vaya a perder en el infierno. Versus entender cuál es mi posición de hijo.